Inicia. Bueno, buenos días. La presentación vamos a hacer sobre las clases para contar historias en podcast. En el grupo está Juan David, Andrés Felipe, Manuela y Pablo. Y yo, Carolina. Bueno, nosotros quisimos empezar esta presentación hablando con esta autora que es Mary Shelley. Si nosotros pusimos el epígrafe de que extrañamos el conocimiento, una vez que ha penetrado en la mente, se aferra a ella como la hiedra a la roca. ¿Por qué pusimos eso? Porque nosotros, por medio del conocimiento, en este aspecto, en este tema que vamos a tratar, nosotros tratamos de transmitir y de promover el conocimiento por medio de la palabra. Entonces, por eso este epígrafe nos pareció pertinente a lo que íbamos a trabajar. Algunos datos como de esta segunda es que es una escritora inglesa y que su filosofía era de tipo feminista. Y este epígrafe fue sacado del libro de Frankenstein. Obviamente este es una adaptación del 2018. Y pues algunos relatos como los que la hicieron sobresalir fue Valperga, Warbeck, Lodore y Falk. Bueno, sobre el autor del libro de las clases para hacer el podcast, encontramos a Antonio Randa, quien es licenciado en Comunicación Audiovisual y posee estudios en Derecho. También ha trabajado en distintas cadenas de radio españolas y en televisión. Además, ha escrito varios periódicos famosos como lo es El País y El Diario, que pues, son españoles también. Es también consultor de planes estratégicos y asesora a empresas y medios de comunicación. Y también escribe ensayos como ¿Qué es noticia? O como distinguir lo interesante de lo importante. Bueno, los capítulos que nos tocaron fue el 3 y el 4. En este momento vamos a hablar sobre el 3, que es del destino de la historia, una transición necesaria. En este capítulo hay tres aspectos que son muy importantes porque nos vamos a basar en la historia del personaje y la emoción para transmitir lo que nosotros queremos informar y cómo queremos llegar a la persona. Entonces comenzamos hablando por medio de la voz de Robert Redford, que es un actor, director y ecologista, el cual fue ganador de un Globo de Oro y de un Oscar, y que por medio de la serie de Old Man and the Gun, él menciona estos aspectos los cuales tienen cierta relevancia a la hora de transmitir un relato, una noticia o algo por el estilo. Entonces vamos a comenzar por la historia. La historia prácticamente es algo muy sencillo, se plasma de manera literaria por medio de libros. Es un buen énfasis para poder comunicar historias de todo tipo de género, para que el lector se pueda identificar con los relatos. Bueno, también nos enfocamos en el personaje a la hora el personaje a la hora de narrar pues, cualquier historia literaria cumple un papel bastante fundamental porque no solo se enfoca en el personaje principal, sino pues los demás también tienen que ver con parte de la historia completa. Yo les voy a profundizar un poco más el personaje. O sea, primero una historia se puede contar de diferentes maneras, por ejemplo, en una entrevista, en un podcast. Entonces, digamos, el personaje, lo primero que tenemos que saber es que es un personaje, no historia. Digamos, en el caso de los podcasts, un podcast tiene que tener un rostro, un nombre y un apellido y esto lo da el personaje. En una historia, pues obviamente también tiene que haber un personaje y este es muy importante que tenga un carisma para que haga sentir a toda la audiencia como identificada con este y pues que sea una mejor historia. También, por ejemplo, en una entrevista, la relación entre el entrevistado y el entrevistado tiene que haber una relación de confianza y todo esto es como para que se pueda contar una mejor historia y una mejor manera. Bueno, y como tercer quisimos poner esta como más
más general y solo enfocándonos a la emoción, es el pato que viene, bueno, es, o sea, es la, pues viene la emoción que viene del griego patos, ¿sí? Entonces, para nosotros poder Esta diapositiva no está en lo que sugiere, entonces no la sustenta. Siguiente. profe, sí está, sino que No nos está. quedó corrida. Entonces está más adelante. Pero está más abajo. Sí. 30 segundos más ahí en el tiempo. Bueno, entonces los aspectos que puse para poder hablar como tal de la emoción fue la conexión emocional, el interés y atención, autenticidad y humanización. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a transmitir y hablar con alguien debemos de tener en cuenta la forma en la cual lo hagamos. ¿Por qué? Porque es muy diferente la actitud que va a poner esa persona cuando recibe la información y la actitud que yo tengo a la hora de transmitir la información. Esto, ¿qué es lo que pasa? Que si yo en este momento les estuviera hablando de una forma aburrida o de una forma en donde no quiero, donde no se me ve interés y a la vez no se me ve como tal, como si no supiera de lo que estuviese hablando, ya ustedes lo toman como dispersión, ¿sí? Y no van a tener tanto acercamiento con lo que yo estoy hablando. Por eso es que la emoción es tan importante a la hora de transmitir algo. La conexión en temas de que si nosotros vamos a hablar algo de, no sé, de un desastre natural o de un tema popular, la idea es conectar con la otra persona, con la persona que está escuchando. El interés y la atención, el interés es lo que nosotros vamos a poner para que la persona escuche y la atención que va a poner la persona a la hora de escucharnos. La autenticidad es generar un trabajo propio y ser auténtico con la información que nosotros estemos transmitiendo, brindando como una información primaria y que parte de nosotros. Y la humanización es pues, ser consciente de lo que se esté trabajando y tener en cuenta esta parte de humanidades. Hablando de intensidad, tenemos que transmitir al oyente la idea. Digamos que es muy importante transmitir la idea para que el oyente se conecte, porque cuando uno no lo transmite de una manera óptima, digamos que el oyente se puede dispersar y demás. Digamos que esto se puede unir a uno o varios personajes que tienen la historia. Y la idea es también describirlos bien para que la gente esté conectada. También tenemos la parte del argumento central, que es describirla bien. Sí, o sea, básicamente es describirla detalladamente. Y el punto, pues, donde todo comienza, que la idea es que esté muy bien explicado para que el resto se pueda entender mejor. Bueno, tenemos el instante. El instante básicamente lo podemos describir en momentos breves, y los momentos breves siento que enriquecen la trama. Entonces, al enriquecer la trama, dan la vida y la emoción que tiene que ver también con la intensidad. También captura la atención del público. Cuando tenemos momentos breves, es más fácil que el público se conecte y no pues alargándonos y poniendo una historia tediosa. Esto pues es clave para que podamos construir una narrativa. También pues el instante se pueden dividir como en tres puntos que son intensos, dinámicos y luminosos. Bueno, hablando del capítulo 4, pues básicamente empieza hablando del presidente Barack Obama y una crisis que tuvo en su gobierno por una guerra. Entonces dice que tiene que tomar una difícil decisión para proceder con la misión. Al dar inicio con la misión, digamos que tiene éxito con la misión en la guerra, y esto hace que su presidencia tenga como una popularidad más grande, sea una presidencia exitosa y sea un presidente querido. Digamos que la guerra
tuvieron que reunirse muchas personas y esa es la imagen que también nos habla en el capítulo. Buscamos la imagen y decidimos ponerla ahí, donde la reunión dura 40 minutos aproximadamente para el inicio de la misión. Sobre otro ejemplo, sobre el instante, pues tenemos la historia de Concha García, quien es una periodista que vivió una situación traumática en su infancia, lo cual la hizo clave para el desarrollo del momento, con el que ella empieza también su biografía. Y en esta se captura la esencia y la emoción del momento, pues para iniciar su autobiografía. Y ya finalmente tenemos los elementos que conforman el instante. Entonces, en él encontramos la intensidad, pues que fue lo que Manuela mencionó anteriormente, la identidad, que es donde hay personajes claves en la historia que hacen que haya un impacto en quien lo escucha o en quien lo lee, como por ejemplo lo fue en el caso de Lewinsky, que se mencionaba al presidente Bill Clinton y a Mónica Lewinsky, pues que identifica directa en el caso. Y finalmente tenemos la luminosidad, que en el capítulo habla de resaltar la trama, que contextualiza y que explica la historia.